minutitos que se unan algunos miembros más de los chicos invitados para poder empezar, si te parece, ¿sí? Adelante. Vale. Ok, chicos, creo que ya estamos un número suficiente como para poder también cumplir el horario que nos hemos comprometido. Eh, Buenas noches con todos, amigos, gracias por estar aquí, por hacerse un espacio hoy viernes 6 de la tarde, y cuando seguramente ya estamos pensando en descansar, ¿no? O sea, el hecho que estén acá es un buen síntoma de que nos interesa y nos preocupa en seguir formándonos, en seguir escuchando experiencias de expertos y en general saber un poquito más. Por eso los felicito y gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Ok? Eh, Como saben, con el equipo de Data Science Research Perú, pues hacemos una serie eh, de charlas un poquito como para complementar algunos de los programas que los chicos tienen implementados, ¿no? O sea, en particular, gran parte de del foro que hoy día está presente pues, está llevando hoy día digamos, la especialidad de arquitectura, pero entiendo que también hay otros chicos que se están sumando y en general, pues la idea es que podamos compartir más conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, hoy hemos invitado, tenemos un invitado de lujo, en verdad, Daniel. No sé si por favor te puedes hacer presente, Daniel. Daniel Pérez es parte miembro del equipo de Databricks. Hoy día se desempeña como Customer Success Engineer en la TAM.
Actualmente lo conocemos muy de cerca nosotros en particular por el trabajo, porque compartimos quizás uno de los proyectos más relevantes, más importantes de Perú en cuanto a lo que es data y analítica. Y Daniel pues es una de las personas que nos viene guiando en este esfuerzo importante para el cual el Banco de Crédito, que es una de las empresas que utiliza este Databricks, pues podamos utilizarlo de manera satisfactoria. Entonces, pues conociéndolo a Daniel de su mirada, no solamente nuestra, el país, nuestra, como financiera, sino teniendo una mirada más amplia y claramente siendo conocedor con más detalle, digamos, de los productos de Databricks, le pedimos que por favor nos comparta un poquito más de su conocimiento, ¿no? Un poquito más orientado a la parte de arquitectura, un poquito de las plataformas que están detrás de Databricks. Y bueno, en general, lo que tengas por compartirnos, Daniel, será bienvenido. Te agradezco ya por tu tiempo. Y nada, chicos, les pido ahí, les presento a Daniel. Les pido estemos atentos, dejar quizás sus preguntas en el chat o levantar, alzar el micro, como lo consideren, ¿ok? Aprovechemos esto. Entonces, tenemos más o menos una charlita de que será 45, 50 minutos para luego tener unos minutos de preguntas si ustedes así lo consideran. Bueno, te dejo, Daniel, no sé si quieres un poquito complementar en presentarte o ya empezar con la charla como consideres. Claro, bueno, vuelvo a presentarme, Daniel Pérez, Customer Success Engineer, ahora rebrandeado, nos acaban de cambiar el puesto a Delivery Solution Architects. Básicamente lo que somos los encargados en llevar un proyecto a la implementación, ¿no? Ya que se decidió utilizar la plataforma de Databricks para un proyecto, es el cómo llevar este proyecto a la implementación y destrabar a los usuarios en su camino, ¿no? Como lo dice Ray, llevo yo ya trabajando 2 años específicamente con Databricks y me enfoco en Latinoamérica, en el mercado de Latinoamérica. La presentación es para ustedes. A mí me gustaría hacerla lo más interactiva que se pudiera. Yo tengo varios slides, no tengo un deck en específico, tengo varios y a mí me gustaría, si tienen alguna pregunta en específica, pues podemos pivotear, ¿no? Y tratar de hablar de todos los temas que se necesiten, ¿no? Voy a empezar con algo muy básico, que es la plataforma del Lakehouse. No sé de aquí cuántas personas ya conocen Databricks y saben lo que es una plataforma del Lakehouse. Yo la conozco de todavía a alto nivel, ya la vamos a conocer más. Vale, perfecto, Elías. Elías también dice que es por ahí igual, a alto nivel. Y Perfecto. Richard también, un poquito, sí. Bueno, pues por aquí veo el chat y aquí ando viendo por si se necesita. Entonces, voy adelante con las diapositivas. No la voy a poner en modo de diapositiva, la voy a dejar así para movernos rápido y si se necesita que abra la aplicación, pues la abro, ¿no? Cualquier cosa, pregunten y con mucho gusto lo tacleamos. Y bueno, empiezo típico hablando de qué es Databricks. Y bueno, Databricks es la compañía pionera de lo que es el Lakehouse, ¿no? La arquitectura del Lakehouse, el paradigma del Lakehouse. Vamos a hablar un poco de qué es esto. Nosotros fuimos los pioneros, los que empezamos con esto y ahora ya es un término utilizado en de varias compañías, ¿no? Ahora los principales proveedores de la nube ya tienen sus soluciones del Lakehouse. Nosotros somos los creadores de tecnologías open source como es Delta Lake, Apache Spark y MLflow. Creemos mucho en lo que es el open source. ¿Por qué creemos en open source? Porque en realidad es que si tú utilizas una tecnología que no es open source, te encasillas y en realidad a la hora de contratar gente, pues tienes que contratar gente que sea muy especializada. Si tienes open source, hay más recursos, hay más lugares donde puedes buscar preguntas y respuestas. Stack Overflow, por ejemplo, tiene muchas más cosas y más librerías, ¿no? Trabajamos con varias de las compañías más grandes a nivel global. Y, en fin, hablando un poco de lo que es el Lakehouse, voy rápido con lo que es cómo se manejan los datos en las empresas, ¿no? Si vemos esta curva de competitividad del uso de datos, existen dos usos muy grandes en los datos con los datos en las compañías, ¿no? Pensamos en estos puntos naranjas que es
el qué ha pasado, ¿no? Tú cuando estás analizando tus datos, te interesa saber el qué ha pasado. Y estos puntos azules son el qué va a pasar. Si lo pensamos, esto es BI y Machine Learning o AI, ¿no? El BI es el qué ha pasado, Machine Learning es normalmente el qué va a pasar. Tradicionalmente para estos dos usos han tenido que usarse dos sistemas, ¿no? Las compañías tienen que usar dos sistemas. En el qué ha pasado se utiliza un data warehouse, es decir, bueno, tradicionalmente eran estos servidores, tecnologías donde solo se podía tener datos no estructurados. Normalmente era caro tener datos en estos lugares y no podías por esto mismo escalar y no podías tener varios años de datos, ¿no? Por lo que proyectos de Machine Learning eran difíciles en BI. Un data lake es más fácil, ¿no? Un data lake es mucho más barato, especialmente si es en la nube, tú puedes escalarlo, puedes poner cualquier tipo de archivos, un costo mucho más barato por byte, puedes tener terabytes, petabytes. ¿No están viendo la pantalla? Déjenme ver si no están viendo la pantalla. A ver, ¿ya la ven? Perfecto. Ahora, Ok. ahora sí, Daniel, sí. Ok, me refería a estos puntos naranjas, que es el qué ha pasado, es bueno, todos los procesos que hay de BI. Primero, este es el punto que estaba, ¿no? El qué ha pasado es todo lo que es de Business Intelligence, Analytics, y AI es más lo que va a pasar, ¿no? Para eso los usos que se tienen de los datos en las compañías. Total, entonces hablaba un BI, bueno, los datos tienen que ser estructurados, no se puede guardar tanta información porque es costoso, son muy rápidos para hacer queries, consultas. Por otro lado, un data lake es un poco más lento, es mucho más barato guardar por byte y puedes guardar datos no estructurados, ¿no? Esto que es mucho más barato por byte y no guardar datos y puedes guardar datos no estructurados, te facilita hacer cosas de machine learning, porque muchas veces en machine learning no solo necesitas tablas, puedes tener texto, fotos, videos, etc. ¿Preguntas hasta ahí? Vale. El problema es que de las compañías que tienen ahora es que ahora tienen que mantener dos sistemas, ¿no? Igual y tienes que tener copias de tus datos en tu data warehouse y en tu data lake. Y si vemos, normalmente mantener estos dos sistemas tiene un costo. Lo primero es, los datos que tú tienes en el data lake, los vas a copiar a un data warehouse y hay veces que en el data warehouse los transformas y los vuelves a copiar al data lake, ¿no? Entonces tú tienes varias copias y no tienes como una sola fuente de la verdad. El hecho de que tú tengas varias copias en diferentes sistemas lo que hace es que también tienes que mantener dos sistemas de seguridad, ¿no? Recordemos que en un data lake tus datos son normalmente a nivel de archivos, tal vez carpetas, mientras que en un data warehouse estás hablando de seguridad a nivel tablas, bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil reconciliar estos dos sistemas y lo que sí tienes que hacer es, si a una persona le quitas acceso en el data lake, debes de estar seguro de que a esa misma persona le tienes que quitar acceso en el data warehouse, ¿no? Si no, tu sistema de seguridad tiene unos hoyos, ¿no? Finalmente, tus dos sistemas sirven para dos cosas completamente diferentes, ¿no? En el data lake tienes tus procesos de data streaming y de machine learning, y en el data warehouse más como Business Intelligence y SQL Analytics, ¿no? Entonces, tienes dos sistemas, varias copias de los datos, dos sistemas incompatibles de seguridad y claro, diferentes stacks de tecnología para este tipo de usos, ¿no? Bueno, la idea de lo que es el Lakehouse es, ¿por qué no tenemos todo en uno? Entonces agarramos el juego de palabras americano ese del data lake, agarramos lake y del data warehouse el house, entonces es el Lakehouse, ¿no? Y la idea es tener
todo en una sola plataforma. Eso es lo que comenzó Databricks y ahora todas las compañías están tratando de reproducir, ¿no? En realidad es que es una idea del $1.000.000. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien antes? ¿Preguntas hasta ahí? Vale. Entonces, bueno, la plataforma de Databricks en específico, lo que tiene de ventaja es que es multicloud. Somos agnósticos a la nube. Nos podemos poner hoy en día en Azure, en AWS y en Google Cloud. Lo que se tiene de ventaja es que si tú tienes un proceso en AWS y al día siguiente te quieres migrar a Azure, es la misma plataforma y no tienes que hacer reingeniería de esos procesos, ¿no? No tienes que tener lo que tenías en Glue, pasarlo a ADF, o lo que tenías en, no sé, en tu EMC a Virtual Machines o lo que sea, ¿no? Todo ya está bajo una sola plataforma, entonces lo único que tienes que hacer es básicamente cambiar el switch. Tenemos esta capa que es el Delta Lake, que es una manera de guardar los datos, donde antes cuando tú guardabas los datos era a lo mejor en archivos Parquet, en archivos columnares, pero tenías ciertos problemas porque cuando tú guardas datos, normalmente no tienes acciones, transacciones, ¿no? Este tipo de acciones ácidas que se tenían en bases de datos. Bueno, con el Delta Lake tú ya puedes tener transaccionalidad y esta funcionalidad ácida de las bases de datos en el Lake. Finalmente tenemos una capa que se llama Unity Catalog, que es gobierno a nivel tabla, pero igual, como conocen lo que es el Hive, como un Hive Metastore, sería algo como tener Hive Metastore, que al final de cuentas por abajo hay archivos, pero tú le das el gobierno a nivel tabla, base de datos, etcétera. Y finalmente, bajo la misma plataforma, tenemos funcionalidades para data warehousing, data engineering, data streaming y data science, ¿no? Entonces, no tienes que aprender diferentes idiomas, no tienes que aprender diferentes plataformas. Los datos no tienen que estar moviéndose de una plataforma a otra. Súper importante porque la complejidad de tu arquitectura se reduce bastante, ¿no? No tienes que mantener varios stacks, mantener varios contratos, mantener varios, lo que sea, ¿no? Conexiones. Todo es bajo una sola plataforma. ¿Preguntas? Daniel, yo tengo una que lo conversamos hace un tiempo con los chicos. Muchos de nuestros sistemas Data Warehouse están en el on-premise, ¿no? Entonces, Databricks o los Lakehouse en general, principalmente, o entiendo únicamente, nacen en el cloud, ¿cierto? ¿Hay Sí. algún escenario, mecanismo en el cual podamos utilizar nuestro antiguo warehouse que está en el on-premise o hay que hacer previamente siempre una tarea de llevarlo al cloud? De que puede haber mecanismos para que estén on-premise, yo creo que sí tú podrías hacer, digamos, como un reverse ETL, que lo que tú tengas en tu lakehouse, empujarlo, bueno, no, empujarlo de nuevo a un warehouse on-premise. Aquí la pregunta sería el por qué, ¿no? ¿Qué estás ganando en tener tus warehouses on-premise? Claro, lo que más suena razonable es mudar nuestro warehouse al cloud también, ¿no? O sea, nuestro warehouse on-premise y finalmente ponerle un lakehouse, ¿no? O sea, pero un poquito quiero llegar como conclusión, si es que ese es mi escenario, que entiendes la mayoría de los que hemos dado un paso previamente en el warehouse, es que pasa, además del proyecto de implementación de un lakehouse, pasa por un proyecto de migración, de llevar la data que tengo en mi warehouse on-premise y llevarlo al cloud, ¿cierto? Claro, Eso es como que un requisito. claro. Y ahora lo que tienes que hacer es la llevas al cloud y ahora la mandas de regreso. Y yo creo que uno de los pasos grandes, una de las ventajas de estar en el cloud es que tú ahora estás utilizando, tú tienes esta habilidad de escalar horizontal y verticalmente, que si lo llevas a on-premise ya no puedes, ¿no? Entonces tú teniendo tu data warehouse en la nube, si solo necesitas una máquina prendida 1 hora, solo vas a pagar por esa máquina prendida 1 hora, ¿no? Cuando lo tienes en tu warehouse on-premise, pues ya
tienes que tener tu costo de capital es mucho más grande porque le tienes que invertir en dejar esas máquinas prendidas 24/7, tener la infraestructura, tener mantenimiento, los patches, etcétera. Ok, Daniel, gracias. De nada, de nada. Bueno, hablando de cada uno de estos elementos del Lakehouse, hablaba de lo que era el Delta Lake. El Delta Lake no es más que, si conocen los archivos Parquet, no me imagino que la mayoría de ustedes trabajan con archivos Parquet. Las ventajas de un archivo Parquet a unos CSV es que en realidad el CSV, claro, es un archivo que es fácil de leer para un humano, pero no tiene, primero que nada, el archivo no tiene el esquema incluido. No es muy bueno para comprimir. Y si yo quiero leer solo una columna, tengo que leer todo el archivo, aún y si solo quisiera hacer una operación sobre una columna, ¿no? Entonces, los archivos CSV o los archivos que tienen que ver por fila, JSON, XML, lo que sea, no son tan buenos para el tipo de operaciones analíticas. Por eso se utiliza un archivo tipo columnar, ¿no? Donde tú, a la hora de escribir el archivo, ahí mismo pones el esquema. Entonces tú a la hora de leer ya sabes que una columna es int, una columna es float, una columna es string, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, cada columna se puede comprimir con su propio algoritmo. Entonces tú puedes tener tus números comprimidos con un algoritmo, tus strings comprimidos por un algoritmo, tus categorías, si tienes, por ejemplo, países, puedes comprimirlas muy, muy fácil porque son cosas que se repiten mucho, entonces es muy fácil comprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bueno. Y lo que mencionaba también es, si tú quieres hacer una operación sobre una columna o dos columnas o algo, no tienes que leer todo el archivo, solo vas a leer columnas en específico. Como sabemos, en la nube, el nombre del juego o la idea es tratar de reducir costos, tratar de reducir cuánto tiempo tienes prendido una máquina, tratar de reducir cuánto tiempo estás leyendo datos, y este tipo de funcionalidades ayudan mucho. Aparte de esto, lo que es el Delta Lake, lo que tiene es esta idea de la arquitectura medallón, que es cuando tú traes tus datos de tus sources, de donde están tus datos guardados, primero los aterrizas en una capa bronce. Llegan tus datos ahí sin ningún tipo de lógica de negocio. De ahí tú agarras los datos, los limpias, los juntas con tus dimensiones, con lo que sea. Puedes hacer tu modelo de data vault ahí. Y es lo que le llamamos la capa silver. Y finalmente tú puedes utilizar tablas de esta capa silver para crear tus capas gold, tus tablas de la capa gold, que son tablas que les vas a poner para casos de uso en específico, para entrenar modelos de machine learning, como datos detrás de algún dashboard o visualización, etcétera, ¿no? Son cosas más curadas que lo que hacen es reducir el tiempo de joins, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta capa bronce, silver y gold que ayuda mucho a ponerle estructura a los datos y a reducir el tiempo de desarrollo y el tiempo en que las computadoras van a estar prendidas para hacer las operaciones. ¿Preguntas sobre esto? Vale. Bueno, aquí simplemente lo que quería decir es que aquí el Delta Lake es básicamente un Data Lake donde tus archivos los guardas en formato Delta. Y el formato Delta te ayuda a hacer operaciones de streaming y de batch con el mismo código. Es muy fácil. Si tú tienes un código para hacer cosas en batch y lo quieres hacer mañana streaming, es súper fácil nada más cambiarlo a streaming. Siempre y cuando tus archivos estén en formato Delta. Esos mismos archivos, esos mismo capa de datos en Delta, te va a servir para hacer machine learning, para hacer BI, etcétera. Entonces no tienes que tener diferentes copias con diferentes formatos. Y finalmente tiene algunas cosas regulatorias para acá las agencias de Estados Unidos, es muy importante. ¿Preguntas?
Vale, hablando de lo que es el Unity Catalog, que es esta capa de gobierno sobre el Delta Lake, recordemos, los datos los puedes guardar en Azure, en un ADLS o en un S3 de AWS o en un Google Object Storage de Google Cloud. Los guardas en Delta, entonces ya tienes lo que es el Delta Lake. Ahora tu siguiente capa es Unity Catalog, que es tu capa de gobierno sobre los datos. El Unity Catalog tiene varias ventajas, voy a hablar de ellas en las siguientes slides. La primera es un lugar centralizado para el gobierno y la seguridad de tus datos, ¿no? Tú puedes crear una tabla estilo Hive y decir, yo quiero a esta persona o a este grupo darle permisos de escritura o darle permisos de select solamente, o que puedan crear tablas o que puedan crear bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes esta capa de gobierno con auditoría, donde tú puedes ver quién hizo un select cuándo, quién creó una tabla. Todas esas cosas se guardan y tú puedes tener este nivel de auditoría y seguridad. Se puede hacer con una interfaz gráfica o con SQL. Súper importante, ¿no? Porque antes de tener esto, si tú tenías tus datos guardados, digamos, en un ADLS y los tenías guardados de alguna manera, y al día siguiente a lo mejor lo tenías que guardar diferente, particionar diferente o lo que sea, tenías que asegurarte que los permisos tendrían que ser exactamente igual antes y después, ¿no? Ahora los permisos no se dan en la capa de los archivos, sino se dan en la capa de arriba, ¿no? En la abstracción lógica de las tablas. Otra cosa súper importante que te da Unity Catalog es el linaje. ¿Qué es el linaje? Bueno, es tú saber de cada tabla, qué tablas se utilizaron para crear esa tabla y esa tabla para qué sirve en tu pipeline de las siguientes tablas, ¿no? Entonces, si tú tienes que hacer un cambio de tu tabla de esquema o lo que sea, tú puedes saber ese cambio qué está afectando. Del mismo modo, si tú eres un data scientist y vas a usar alguna columna para tus operaciones, tú puedes saber esa columna cómo se construyó, ¿no? O sea, visualmente yo digo, ¿sabes qué? Quiero ver mi columna de costos. Bueno, pues tuvo que ver con esta columna de ítems y esta columna de ventas. Y ítems tuvo que ver con esta columna de tienda y esta columna de fecha, etcétera, ¿no? Entonces, puedes de una manera visual y muy rápida, y no solo visual, sino programática, entender cómo fluyen tus datos. Y para cuestiones de gobierno de datos, de machine learning o de ingeniería de datos, esto es muy, muy importante. ¿Preguntas? Daniel, una pregunta. Conversábamos también en una de las conversaciones con el equipo. Eh, Normalmente cuando uno implementa un data lake y ahora seguramente un lakehouse, se ve tentado a incorporar una herramienta de gobierno que nos ayude justamente a eso, ¿no? A poner un catálogo, a tener la trazabilidad, etcétera. Entonces, diríamos que esas capacidades que antes la buscábamos en otras herramientas también vienen incorporadas acá en Databricks. Para ser honesto, la idea es que en algún momento todas estas herramientas de catálogos y gobierno de datos estén incorporadas en Databricks. Hoy por hoy, un subset muy grande existe, pero no todo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, cosas como Inmuta, ¿no? Herramientas que te sirven como para ver, escanear tus datos y ver si tienes, ¿cómo le dicen ustedes? Datos DAC o información privada, o sea, Sensibles. información sensible, ¿no? Ajá. Hoy por hoy no tenemos una manera de escanear tus datos y decir, este campo es sensible, este campo de alguna manera lo tienes que hashear o le tienes que hacer alguna redacción. No existe, pero tenemos integraciones. Por lo mismo que somos basados en tecnologías open source, si tú tienes un proveedor como Inmuta, como Colibra, como los que sean de este tipo de servicios, es muy fácil conectarte a este tipo de servicios. Pero en algún momento la idea es, si nosotros tenemos el catálogo, si nosotros tenemos el linaje, si nosotros tenemos todas estas cosas, ¿por qué no aplicar esto al producto, no? Daniel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te escribí en el chat, pero de una vez te comento. Esta parte del linaje del dato y del Unit Catalog, creo que era, ¿está disponible en una versión community o es únicamente que está en las versiones de paga? Muy buena pregunta. Está en las versiones de paga.
Ya, y o sea, sí, porque yo en la empresa donde trabajo tenemos versión de paga de Databricks. ¿Se debe activar algo especial o viene por defecto? Porque yo recuerdo, no he visto esa opción, por eso también se me hacía medio confuso de en dónde está. Eso, una cosa. Y otra pregunta, justo, perdón, con relación a la diapositiva 11 que estabas colocando ahí en donde colocaste digamos, las tres zonas que normalmente toda arquitectura tiene, ¿no? Bronce, silver y gold. Ujú. ¿Qué tan, digamos, desde tu perspectiva, qué tan bueno es, por ejemplo, si yo tengo los datos en una zona bronce, entiendo ahí colocamos toda la información cruda como viene, pero si por lineamientos, por ejemplo, de la empresa en zona RAW, yo ya tengo la data en parte, digamos, limpia, únicamente voy a tener mi zona curada como para que accedan ciertas personas. Lógicamente no pueden acceder a una zona bronce, sino a una silver. Y yo a la zona curada, en este caso, digamos que es una referencia hacia la zona RAW. No sé qué tan óptimo tú le ves, porque ahí con esto pues igual se ahorraría un poco de espacio en cuanto a almacenamiento. No sé si le ves factible o no. Vale. Lo primero que te diría serían, ¿tus datos están guardados en un archivo, en un formato columnar? Parquet o Abro o algo así. De hecho, Abro es por row, creo. Sí, así están. Ah, ok. En Parquet. Ok. Entonces dices, todos tus datos están en bronce ya limpios. Sí, sí, sí. En Silver a lo mejor ya están aumentados, ya hiciste joins y lo que sea, y en Gold son referencias a bronce. No, al revés. En curada es referencia a la capa de bronce. En gold sí, ahí aplicamos las agregaciones y todo. Y eso, digamos, y esta capa es para consumo netamente. Digamos que la zona curada es a donde, por ejemplo, acceden ciertas áreas. Digamos, por ejemplo, un data science puede coger los datos de las tablas que están ya en zona curada y hacer sus análisis. Pero esta zona curada como tal, digamos, no es física, sino es lógica, porque es una referencia hacia la zona RAW. Ya, como zona curada hablas de Silver, ¿no? Sí, sí, curada silver, correcto. Y los joins, por ejemplo, tienes tu sistema de transacciones y tienes tu sistema de, no sé, de ventas o lo que sea. ¿Dónde haces el join para Eso, que... por ejemplo, lo tenemos en Gold, por ejemplo, o sea, lo que me dice. Tengo datos, por ejemplo, de transacciones, entran a zona RAW, la zona curada están, como ya la data está limpia en zona RAW, al final en curada solo es referencia RAW. Y yo quiero disponibilizar la información con cruces, joins, agrupaciones, catálogos, etcétera. Eso ya lo disponibilizo, digamos, como una business view para Ya, negocio, eso ya va en este caso en Gold. ya. De tus sistemas, tú haces, a la hora de hacer el ETL, bueno, ahí es la diferencia de ETL a ELT, ¿no? Lo que tú haces es extraer de los sistemas, transformar, o sea, limpiarlo y hacer, bueno, hacer toda la limpieza de los datos y luego haces el load a la capa raw. Sí, ajá. Eh, bueno, ahí yo creo que la desventaja que tienes es si en algún momento hay un problema en esta limpieza de datos o en esta lógica, para reprocesar tus datos tendrías que cargarlos otra vez desde el source, ¿no? Y si el source ya se limpió, si ya se depuró de los datos, pues ahí estás en un problema, ¿no? Sí, también había pensado en eso. Ujú. Sí. Por eso se recomienda que en bronce se tengan como vienen de tus fuentes, ¿no? Y ya después, si tú necesitas recomputar todo esto, pues ya lo haces desde tu capa bronce sin tener que estorbarle a tus OLTPs, pues. Lo que pasa es que nosotros tenemos también una zona de stage. Entonces ahí en el stage mandamos todo crudo tal como viene. Bronce digamos, lo que ahora es silver, para mí sería bronce. A mí, yo lo veo más bien como que tu zona stage es raw. O sea, nada más el nombre a lo mejor está diferente, pero para mí tu zona stage es raw. Lo que tú le llamas bronce para mí es silver y lo que tú le llamas curado para mí es gold. Gold. Pero está bien, ¿no? De hecho,
esta es una receta. Nosotros tenemos clientes que tienen hasta 8 capas. Tienen Gold, Rubí, Zafiro, bla, bla, bla. Entonces, es una receta, pero en realidad es lo que más le funcione a la empresa, ¿no? A la organización. Sí. Gracias, Daniel. Sobre el Unity Catalog, antes de que se me olvide, ¿estás en Azure? ¿Estás en AWS? En Azure. En Azure, get started with using Unity Catalog. Vamos aquí. Voy a poner esta documentación, pero esta es la manera de entrar y empezar a utilizar Unity Catalog. Básicamente lo que tienes que hacer es crear un Metastore en Unity Catalog. Hoy por hoy probablemente todas tus tablas las tengas creadas en el Metastore de Hive, que viene con el workspace de Unity de Databricks. La idea es crear un Metastore de Unity Catalog. La ventaja de esto es, no sé cuántos workspaces tengas tú. Si tú tienes 1, 2, 3 workspaces, antes, cada workspace tenía su propio Metastore. Ahora con Unity Catalog, tú puedes compartir entre todos tus workspaces tablas. Ah, eso está interesante. Sí, porque antes tenía uno por workspace. Sí. Ya. Que muchas veces es el de producción, el de desarrollo, el de calidad, ¿no? Y muchas veces decían, bueno, pero tenemos data scientists que están en desarrollo, pero quieren leer datos de producción. Ah, pues no puedes porque los metadatos están anulados, todo. Ahora con Unity Catalog es mucho más fácil hacer esto. Inclusive te ayuda a hacer esta estrategia del data mesh, ¿no? Donde cada persona tiene su propio, cada vertical de negocio tiene, digamos, su propio catálogo dentro del Metastore de Unity Catalog, que un catálogo es una colección de bases de datos y pueden gestionar esas cosas y se pueden compartir entre todos los workspaces. Listo, gracias, Daniel. Ya leo la documentación que compartiste. Dale. ¿Algo más? Vi que había una pregunta. Elías, ¿tú mencionabas que tenías una pregunta? Bueno. No, lo mismo que comentó mi compañero. Vale, perfecto. Vamos, ya hablamos de Unity Catalog. Data Engineering y Data Streaming. Creo que las ventajas son importantes, ¿no? O sea, el tener Data Streaming en la misma plataforma que todo lo de ingeniería de datos y que sea exactamente el mismo lenguaje, el mismo tipo de archivos, etcétera, es mucho, mucho más sencillo que como se tenía antes. Aparte de esto, tenemos lo que es el Delta Live Tables, que digamos que es una manera declarativa de crear pipelines de datos, en la que tú simplemente dices, ¿cómo quieres que sean tus tablas? Y tú no te preocupas de en qué tipo de clúster se va a correr, qué dependencias se necesitan, calidad de datos. Básicamente, una vez más, el hacer ese mismo pipeline, si lo quieres hacer batch o si lo quieres hacer en streaming, es un switch que le tienes que hacer. Esto es un producto que se tiene Delta Live Tables y no sé si lo han visto, es una manera muy, muy fácil de crear tablas. Una vez más, no te tienes que preocupar de qué computadora se necesita, de cómo se tienen que optimizar los datos para que estén en la mejor forma con particiones, etcétera. Ya lo hacemos. Y bueno, los invito a checarlo, ¿no? El Delta Live Tables. ¿En qué casos crearemos este tipo de tablas? La recomendación de nosotros es, si son pipelines nuevos, Delta Live Tables es lo más sencillo. O sea, si es un pipeline de datos, si tú necesitas hacer algo más que a lo mejor no es un pipeline de datos, a lo mejor tienes que utilizar un clúster para llamarle a una API, a lo mejor necesitas un clúster para entrenar un modelo de Machine Learning o algo así, que no es necesariamente un pipeline de datos. Ahí sí utilizas lo que son los workflows de Databricks, que es un clúster específico. No sé si han visto la diferencia de estos. Déjeme. Lo voy abriendo por acá. Pero una vez más, pipelines de datos nuevos es más fácil en Data Live Tables. Cosas que no tengan que ver mucho con datos, yo lo haría más en clústeres. Bueno, por mientras que se carga. Estos son lo que hablaba, los workflows. Workflows son, piénsenlo como un Azure Data Factory,
solo para Databricks, solo para operaciones de Databricks. Ya tenemos, puedes correr notebooks, puedes correr otros jobs, puedes correr tareas de Delta Live Tables, jars, Spark Submits, notebooks de Python o wheels de Python, cosas de DBT. Para los que usan DBT, puedes correr tu código de DBT que generaste en clusters de Databricks y consultas de SQL, ¿no? Entonces, el workflow, si fuéramos acá y fuéramos a crear un workflow, es como Azure Data Factory, ¿no? Que tú puedes poner tus bloques y puedes tener una lógica para hacer operaciones con tus datos. Normalmente la mayoría de las tareas, una vez más, de pipelines, yo las cambiaría más a lo que es el Delta Live Tables. Hablando de Delta Live Tables, lo que te da es tú puedes hacer estos constraints o calidad de datos donde tú puedes decir, necesito que esta columna siempre sea un número positivo, necesito que esta columna siempre tenga nada más 6 caracteres, este tipo de constraints, y lo que hace es, te guarda las estadísticas y te dice, hoy se procesaron 3 millones de datos, de esos 3 millones de datos, el 2% no contó o no pasó esta regla, 1% no pasó esta regla, bla, bla, bla. Puedes hacer que esos datos se pasen a cuarentena, donde tú los puedes revisar, puedes hacer las correcciones y volver a correr el pipeline para que pasen esos datos. Entonces es muy bueno. Donde si tú hicieras esto con workflows, con tu propia lógica, pues tienes que crear todo eso, ¿no? Con Data Live Tables ya es nativo. ¿Preguntas hasta ahí? Daniel, cuando dices es nativo, significa que luego hay herramientas que te permiten visualizar esa data o esa metadata que está grabándose con Delta Live Table. Sí, de hecho, O, dale adelante. o tienes que tú hacer algunos desarrollos particulares para ver esa data. No, ya hay herramientas nativas. De todos modos, los datos se guardan en una tabla Delta. A final de cuentas, cada vez que corres, cada día que se corre un bache, pues, se guardan en Delta Live Tables. Y si tú quisieras exportarlos a un reporte de Power BI, Looker, lo que sea, lo puedes hacer. Si no, puedes utilizar Databricks SQL para hacer como este tipo de dashboards. Y también está en la interfase de Delta Live Tables, está una manera de visualizarlo. Déjenme ver si puedo encontrar uno por acá. Delta Live Tables. Ojalá y tenga yo algo que les pueda... Aquí no tengo No corrí nada, pero aquí se verían como las veces que has corrido algo y los errores que has tenido, etcétera. No he corrido esto en los últimos días. Pero sí hay manera. Daniel, una consulta justo con este tema de Delta Lake Tables. Vi que en el Create, o sea, era diferente porque normalmente como yo he creado las tablas, Create Table y el nombre, un Create, digamos, común. Pero ahí vi que la instrucción que tenías era diferente, era Create Streaming Live Table. Si va a ser una tabla streaming, le pones Create Streaming Live Table. Si va a ser una tabla normal, Create Live Table. Si tienes que es bache contra streaming. Y digamos, la estructura vendría a ser lo mismo. En lugar de poner Create Table, los campos, la ubicación en donde le voy a colocar, sería lo mismo, Create Live Table, y lo mismo que la otra forma de crear las tablas normales, digamos. Exactamente. De hecho, este código específico lo que hace es, va a leer Cloud Files, es lo que le llamamos nosotros el autoloader, que lo que hace es, tú le das un folder de tu ADLS, de tu S3, y está escuchando por archivos nuevos. Cada que hay un archivo nuevo, lo agarra, lo lee y lo transforma. Y este tipo de tablas, por ejemplo, digamos en un escenario, yo voy a llevarme una tabla de on-premise, ¿ya? Digamos la misma de transacciones. No, estas serían streaming, digamos un catálogo, ¿ya? Entonces voy a llevarme el catálogo de on-premise a nube y pudiese yo utilizar un Create Live Table para este catálogo o está como subutilizado. No, sí se podría. Ya, ok. O sea, tú podrías
de on-premise, pensemos, tienes un proceso que cada día te va a dar no sé, el CDC o te va a dar los deltas y los vas a poner como un archivo en una carpeta de ADLS o DS3, de lo que tú quieras. Ajá. Puedes tener un proceso de live tables que lo que hace es leer ese delta y hacer el update en tu tabla de la nube. O sea, con este create, bueno, ahorita como lo hago con Data Factory. O sea, cojo el Data Factory, lee la tabla origen, coloque en la delta destino. Así es como está. Con este create live table, ¿no usaría Data Factory o me equivoco? ¿Cómo estás? ¿Data Factory lo utilizas para agarrar tus datos desde on-premise? Sí, ajá. ¿Cómo los agarras? ¿Los estás agarrando con un AZ copy? ¿Lo estás agarrando con JDBC o con qué? O sea, copio los datos con algún link, en este caso en Data Factory, hacia on-premise, y ahí ya tengo la conexión con los keyballs. Me conecto a on-premise, saco los datos, Data Factory hace un copiado de datos en formato Parquet, y luego pues deposita los datos ya en la nube. Pero entonces te conectas y los sacas los datos con JDBC o con ODBC. Bueno, JDBC me imagino. Sí, en realidad así es como se conecta la fuente, porque son Yo creo que on-premise. todavía necesitarías, no sé, te debo el saber si Delta Live Tables puedes conectarte directamente con JDBC a las fuentes. En realidad es que esto está creciendo y hace 2-3 meses lo único que se podía eran archivos Delta que estuvieran en la nube. Probablemente ya se podrá conectarte con JDBC a otra fuente y a lo mejor sí se podría hacer eso. Si no, lo que sí tienes que hacer es tener tu proceso de Azure Data Factory que agarra los archivos, los deposita en un lado y luego tener tu proceso de Delta Live Table que lee esos deltas y digamos, pasa por tus pipelines para crear bronce, plata, oro, etcétera. Ah, ok. Sí, es que ahí también ahorraría tiempo. O sea, me quedaría, el Data Factory enviaría los datos hacia el archivo, que es copy en Parquet, y a partir de ahí ya el Live Table haría la lectura directamente. Eso Sí, entendí. así es. Ok. De acuerdo, gracias, Daniel. ¿No? ¿De qué? Sé que ya estamos casi en tiempo. Solo voy a hablar de lo que es el Data Warehousing y hablaremos igual si alcanzo de Machine Learning. Data Warehousing, súper fácil, ¿no? Nosotros en Databricks tenemos clusters, que los clusters son, digamos, especializados o muy flexibles para tener todo tipo de lógica. Corren Scala, corren R, corren Python, corren SQL. Pero en realidad es que para la mayoría de las veces cuando tú quieres consultar datos, consultas ad hoc, consultas de analítica, de business intelligence, necesitas SQL, ¿no? Tenemos unos clusters específicamente diseñados para consultas SQL. Si solo vas a utilizar SQL, es muy fácil optimizar esto y puedes tener algunas técnicas. Por ejemplo, utilizamos un Spark que nosotros reescribimos el Spark en C++, que es muy bueno para operaciones vectorizadas. Se llama Photon. Todos nuestros clusters para SQL lo tienen. De hecho, si vamos para acá a Databricks y le das acá a SQL, es lo que llamamos un SQL Warehouse. Y dentro de un SQL Warehouse, tú lo que tienes es, por ejemplo, este editor de SQL, donde muy parecido a lo que ustedes han visto antes, si han trabajado con una interfaz gráfica para Oracle, para Teradata, lo que sea, pues tú puedes aquí escribir tus queries, ¿no? No solo puedes escribir tus queries, sino puedes hacer gráficas, puedes hacer visualizaciones. Déjenme les enseño como algún dashboard si tengo uno por acá preparado. Pero sobre estas mismas queries puedes hacer dashboards. No solo eso, sino que puedes conectar tu Power BI, tu Clicker, lo que sea, lo puedes conectar a déjenme usar un workspace que ya tengo por acá. Lo puedes conectar esos sistemas a tu data lake, a tu lakehouse. Y bueno, las operaciones, en vez de hacer extraccias, en vez de hacer las operaciones en el cliente, hacerlas en el servidor de datos, que sería Databricks. Déjeme, voy a SQL. Déjenme, voy por un dashboard.
Puedes hacer de todo este tipo de dashboard, ¿no? Que cada dashboard en realidad detrás de él hay una query. Entonces no solo representas tus queries como esto, sino tú puedes agregar visualizaciones, dashboards, darle permisos, compartirlos, todo eso, ¿no? Como también utilizar Power BI, Looker, Clicker, lo que quieras para estas mismas cosas. Muy rápido. Tiene mucha concurrencia. ¿Se pueden agregar filtros a esos dashboards? Sí, se pueden agregar filtros a esos dashboards. Déjame, bueno, este no es mío, pero si yo tuviera un dashboard por aquí. Yo puedo editar y a lo mejor aquí agregar dashboard level filters o agregar filtros o lo que sea. Es muy fácil de agregar filtros. Algo más sobre eso. Bueno, la parte de Machine Learning, súper importante. Ya tienes los clusters, tienes esta manera de correr código en paralelo. Muchas veces los modelos de Machine Learning caben normalmente en una máquina. Si necesitas modelos muy grandes, pues puedes distribuir el entrenamiento en diferentes máquinas. Normalmente lo que tienes es son modelos pequeños. Si tus datos son pensemos, 10 millones de filas, pues sí cabe en una sola máquina. Pero lo que puedes hacer es distribuir el entrenamiento en cuanto a que cada una de las máquinas va a correr con diferentes hiperparámetros y algo que normalmente te costaba, no sé, 10 horas entrenar, ahora lo puedes entrenar en 1 hora en 10 máquinas diferentes, ¿no? Donde cada máquina a lo mejor va a entrenar con diferentes hiperparámetros y al final te dice, estos son los parámetros que más nos sirvieron para este modelo de Machine Learning. También tenemos lo que es el AutoML. Básicamente con AutoML tú dices, esto es mi fila que quiero predecir, estos son mis datos, corre por 3 horas y mándame el mejor modelo que tú puedas tener. Y básicamente corre por 3 horas y te regresa el mejor modelo. Tenemos otras herramientas como lo que es el MLflow. Para los que saben de Machine Learning, la idea es el poder tener reproducibilidad de modelos. Piensen como en un GitHub, pero específicamente para Machine Learning, donde tú puedes tener versiones de modelos y puedes decir, este modelo lo entrené con estos datos, con estos parámetros, estos fueron mis resultados, lo entrenó esta persona este día. Y tú puedes decir, ok, me gustó este modelo más que este, o me gustó este otro modelo, este ponlo en producción, este ponlo en staging o lo que quieras, y puedas tener este traqueo mucho más fácil como un GitHub, como un Git, pero específicamente para modelos de Machine Learning. E inclusive tenemos una manera de estos modelos servirlos en real time. Entonces tú tienes serverless, tú subes tu modelo y tú puedes mediante una API mandarle, por ejemplo, Daniel Pérez quiere comprar esto y a lo mejor te manda la predicción instantáneamente. Dale esta oferta, dale este precio, lo que sea, instantáneamente, ¿no? Entonces, este servir modelos ya se puede hacer por manera API, serverless con Databricks. ¿Preguntas? Yo sé que nos fuimos muy rápido, pero hay bastante material. Cuéntame, Yair. Creo que no le están dejando. A ver, dice, no puedo activar el audio, pero Sí. si puedes escribir por acá, yo lo... Quizás mientras va escribiendo, Daniel, si pudieras compartirnos o recomendarnos algunas fuentes en la cual podamos encontrar mayor información para profundizar en estos brochazos que nos han hecho, ya que nos han ubicado un poco mejor, sin duda. ¿Cuáles serían? ¿Qué recursos libres crees que podamos tomar? Yo creo, depende de la nube, voy a tomar por ahorita, pensemos en Microsoft, en la nube de Azure. Existen, por ejemplo, si quiero Databricks Machine Learning, puedo aquí ver la documentación de Machine Learning, pero no solo eso, puedo ver los tutoriales, ¿no? Y en los tutoriales me dice cómo entrenar un modelo, hay notebooks que puedo bajar, estos 10 minutos de tutoriales y puedo agarrar el notebook, bajarlo y correrlo en mi computadora, ¿no? Bueno, en mi clúster en Databricks. Eso se puede hacer más material.
está la Databricks Academy, pero depende de si tienen acceso a la Databricks Academy, que normalmente es un recurso de paga. Déjame pienso otros recursos que podríamos compartir. Ok, listo. Bueno, creo que Yair no puede activar el micro. Pero bueno. Chicos, no sé si tengan alguna duda más que la puedan poner en el chat, porque creo que algunos no pueden activar el micro. Veo que no. Bueno, en todo caso, equipo, chicos, o sea, como decíamos, este es un brochazo. Sin duda esto nos vayamos a ubicar mejor en poder entender más de la plataforma o el ecosistema Databricks, que seguramente es uno de los líderes que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, como escucharon unas cosas que me quedo de lo que mencionó Daniel, Databricks hace mucho impulso a los temas de productos open source, porque seguramente en base a eso su comunidad también es más abierta y más dinámica, y seguramente eso también ayuda bastante, ¿no? Bueno, nada, nuevamente, Daniel, te agradezco por el tiempo. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, y bueno, en lo que nosotros también podamos ayudarte en lo que fuera, ahí estamos ahí a tu disposición, Daniel. Con gusto, mantengamos el link, ¿no? Entre las dos partes. Yo también muy feliz de poder participar y ayudarles en lo que sea. Listo, Daniel. Rápidamente, veo que Jair preguntó qué variables o dimensiones moverían los costos de Databricks. Muy buen punto. Básicamente es, si tú tienes un clúster prendido, te vamos a cobrar por cada minuto, cada segundo que esté este clúster prendido, ¿no? Si rápidamente, solo quiero, si yo tuviera un clúster de un tipo en específico, pensemos, perdóneme, yo sé que ya es viernes, pero este es una máquina DS3 con 14 gigas de memoria y 4 cores. Me dice, le voy a poner que sea fijo, va a ser un clúster sin autoescalamiento, va a solo tener 2 workers, un nodo driver. Me cobran 2.25 DBUs por hora. Existen tipos de DBUs, lo que es el interactivo, automático, etcétera. Podemos hablar de eso después, pero básicamente es si tu trabajo está en producción o está en desarrollo. En producción cuesta algo como $0.2 por hora, en desarrollo $0.5 por DBU por hora. Entonces, lo que importa es cuántas computadoras tienes y de tus computadoras cuánta memoria y cuántos cores tienes. Si yo escogiera una máquina con GPUs, pues me cobraría un poco más. Nada que ver con los datos, nada que ver con nada. Lo único que importa es qué computadoras están prendidas y cuánto tiempo. Listo, perdón. Buen punto, buen punto. Gracias, Daniel. Nuevamente, gracias, Jair, por la pregunta. Bien, chicos, eso es todo. Gracias nuevamente por estar. Seguimos en contacto, y ahí lo pueden seguir a Daniel en las redes, ahí también para contactarlo, de ser el caso. Gracias, Edwin. Gracias a todos por estar acá. Buen fin de semana. Gracias, Daniel. Un abrazo. Que esté bien. Nos vemos. Chao, Adiós, chao. Ray.